Negocios con Jesús Torrealba. Bueno, nuevamente en el aire estamos en el radar laboral, dentro del radar de los barrios. Por supuesto, un saludo a todos los radioescuchas de este programa. Saludamos a Igor Lira también, que está presente, dirigente sindical del sector telefónico. Y hoy precisamente tenemos un programa donde vamos a hablar precisamente de un sector que yo creo que tiene mucho que ver con lo que pasa ahorita en el país, porque hay grandes denuncias hacia los colectivos armados. Y en la construcción, en este sector, bueno, yo tengo aquí hay una información de que en el año 2013 hubieron 5 asesinatos por mes. Y una de las cosas que nosotros venimos discutiendo y conversando constantemente es que, bueno, esos que andan armados en este sector no son sindicalistas. Un sindicalista es un luchador social, un luchador por su clase, por reivindicar a los iguales en este caso. Y entonces, precisamente tenemos hoy a Octavio Campos, dirigente de este sector. Y si hay colectivos armados, Octavio, en el sector construcción. Bueno, mira, en la industria de la construcción se ha venido observando la presencia de una delincuencia organizada que ha venido actuando deliberadamente en pleno conocimiento con el alto gobierno, no desde ahora, desde hace 14 años, porque las denuncias las hemos venido formulando de manera responsable y seria, quienes de verdad somos sindicalistas. Quiero aclarar esto de manera categórica. El sindicalista de la construcción es una persona obrera, nacido de la industria, que se ha preocupado por prepararse, por conocer la Constitución, por conocer las leyes de la República en materia laboral, por conocer y aplicar la convención colectiva en su justa dimensión, y además por discutir los derechos de los trabajadores con los patronos y el alto gobierno. Esos somos los sindicalistas. De manera que no se puede confundir una actividad tan noble como esta con la actividad que se viene observando, que viene realizándose por parte de un grupo de personas ajenas al movimiento sindical en la construcción. De manera que hoy esas bandas que de alguna manera ya el gobierno, viendo que tiene en sus manos un asunto de Estado con este problema, ha decidido, por lo que tenemos conocimiento, ha decidido afrontar el problema, y por ello nosotros felicitamos la acción del gobierno en la persona del ministro Rodríguez Torres, a quienes ya le hemos mandado comunicación por escrito, así como al TCJ, a la Fiscalía, así como al 6CPC, al comandante general de la Guardia Nacional, para que con mesas de trabajo junto a los patronos y nosotros los sindicalistas de la construcción podamos poner el problema en el centro de la mesa para comenzar ya a cortar por lo sano, para que en las obras de construcción haya paz, tranquilidad, haya fuente de empleo decente para ese hombre que su único pecado es ser obrero, carpintero, cabillero, electricista, plomero o ayudante. Y tengo que decirlo con mucha responsabilidad. En este asunto también tiene que ver mucho la parte de los empresarios, que de alguna manera se han puesto a la espalda de este asunto y han visto con desinterés la necesidad de arreglar un problema. Y tristemente han asumido posiciones muy cómodas cuando nos dicen: yo me entiendo con el que quede vivo, así que no me importa mucho esa pelea. Eso es muy perverso. Ahora fíjate, Octavio. Pablo, pero fíjate un poco allí lo que tú decías, Octavio, ¿no? Hay un problema que tienen los trabajadores venezolanos con un paralelismo sindical establecido desde el Estado venezolano, desde el gobierno, con toda la intención de quebrar el movimiento sindical. Así como tú dices que
los sindicalistas, ellos también se hacen sindicalistas, se dicen sindicalistas, y eso yo creo que es una muy buena parte del problema. No puede ser. ¿Por qué realmente no se va, digo yo, pues, a un proceso donde se puedan buscar todos esos sindicatos de la construcción, que se pueda, como tú mismo lo decías, una mesa de trabajo y donde de una vez aclaremos quiénes son y quiénes no son? Porque todos entendemos que el movimiento sindical no es un movimiento de malandros, no es un movimiento de tiradores de piedra, de bandoleros, de delincuentes, no. Eso no es, pues. El movimiento sindical es un movimiento serio que defiende al trabajador, que se ha instruido de paso en Venezuela en función de esa defensa de los contratos colectivos, de la ley, de la posición y de los trabajadores. Entonces, en este momento tenemos esa como especie de una diatriba allí en función de que pues la gente se confunde, pues por todas partes sale que son dirigentes sindicales los muertos, y lo que entendemos, por ejemplo, con las murallas rojas en Bolívar, es que no son trabajadores, son, como tú muy bien lo dijiste, delincuentes. Mira, no se puede confundir esta situación y hay que llamarla por su nombre. Aquí, en el año 99, en el año 2000, el actual gobierno pretendiendo quebrarle la columna vertebral a los movimientos sindicales organizados, se dispuso a crear sindicatos de maletín, y con una misma nómina de 100 trabajadores desempleados, patoteros y bandoleros, esa misma nómina la utilizaban en diferentes estados para crear sindicatos en diferentes estados. Es ahí la responsabilidad que tiene el propio ministro del Trabajo, que, consciente de lo que estaba haciendo, comenzó a crear sindicatos ficticios. Esos sindicatos ficticios estaban constituidos por personas que eran de todo menos sindicalistas, menos obreros de la construcción. Le cambiaron el nombre a muchos de ellos. Le quitaron la pistola incriminada y raída por el tiempo por una pistola nueva. Lo sacaron de la esquina donde robaban las carteras y zapatos a los muchachos y lo pusieron con un carnet en el pecho a dirigir obra. Y entonces lo pusieron en los carros de la Guardia Nacional a darle orden a las guardias y las policías de este país. Porque fíjate allí. Ahora, perdóname, Igor, eso no es sindicalismo. Ahora, esos señores, cuando vinieron por nosotros, se dieron cuenta que en la industria tenían un caldo de cultivo para enriquecerse fácilmente y voltearon los cañones. Nos los quitan a nosotros, los sindicalistas serios, y se van contra los que los trajeron después que los querían sacar. Y ahí nació entonces una situación difícil para el propio gobierno, y el chantaje entonces les vino a ellos. Eso fue creando matriz de opinión, caldo de cultivo en ese mundo. Comenzó por Guayana, brincó para allá, para Anzoátegui, pasó a Tucupita, llegó a Apure, llegó a Guárico, pasó a Carabobo, pasó a Aragua y ahora está en Caracas. Entonces, una situación que le corresponde ahora a la sociedad toda formar parte de este asunto para ver cómo se contribuye a que en la construcción exista un inversionista que hace un proyecto para hacer una construcción, para que a su vez trabajen obreros de la industria, para que a su vez se genere una actividad industrial en el cemento, en la cabilla, en la arena, en la madera, en la pintura, en los que hacen cama, en los que venden línea blanca, línea negra, para que la sociedad se desarrolle. De manera que tenemos una gran oportunidad. Los dirigentes sindicales, el alto gobierno, los empresarios, las academias, la sociedad toda, para caerle encima a este flagelo y derrotarlo. Ahora entonces esos mismos actores hoy están constituidos en colectivos. Entonces un problema pero ya va, sale ya de la va. industria y brinca para la sociedad. Tú hablaste de estos 14 años en el sector con esta situación y ustedes se han quedado callados. Yo tengo denunciando esta situación desde hace 14 años en el seno del propio gobierno. De esto sabe Marcos Chávez cuando era director de la PTJ. De esto sabe Trocel porque sustituye a Marcos Chávez. O sea que se han hecho los locos, pues. Absolutamente los locos. De esto sabe el diputado Carreño cuando era ministro de Interiores. Ahora, Octavio, aquí con nosotros está Edgar Jiménez, que también es miembro de la
de la central Únete. Con ellos ha habido muchos problemas también en función de que en un principio se dijo que había un paralelismo sindical establecido por el Estado, el cual ahora los compañeros comenzaron allí, pero en este momento un poco vemos cómo están enfocando sus baterías en contra del patrono Estado, porque no cumple, porque no hace lo que tiene que hacer en función de mejorar el empleo y la vida de los trabajadores. Y bueno, y ahora hasta la sede se la quitaron, pues. Una sede que... Pero digo, es importante también escuchar la opinión de la Unión Nacional de Trabajadores con respecto a caso de la construcción. Claro, este tipo de trabajadores en la construcción, que una de las cosas que yo he notado es que marcan una obra es de cierto sector, y si otro viene, bueno, eso se acaba a plomo. Eso es una realidad que existe ahí. Porque la marca no es de un sindicato, la marca es de un territorio de un delincuente que quiere preservar. Bueno, imagínate tú. Y yo quiero significar de que así como el gobierno se ha hecho loco, porque esto lo sabe el comandante general de la Guardia Nacional, hemos hecho reuniones con el general Querilis Bucarito, cuando era jefe del Core 7, hemos hecho reuniones con los ambos ministros del Trabajo, José Gregorio y con la ministro saliente. Hemos hecho reuniones con todo el alto gobierno y los empresarios, y hemos encontrado entonces un diálogo de sordo, porque lamentablemente este tema es demasiado escabroso, demasiado peligroso y perverso. Y yo quiero felicitar a la gente de Únete, porque a buen tiempo se dieron cuenta que éramos felices y no lo sabíamos. Sindicalmente hablando, nadie se imaginaba que los directores laborales que habían en los frentes, en las empresas, que se satanizó porque era un acto de corrupción, nadie se imaginaba que eso iba a sustituirse por un malandro cobrando 30 veces en las empresas, cobrando extorsión, cobrando secuestro, cobrando vacuna, y cuando a alguien se le pone incómodo, entonces lo alcanzan con el músculo del sicario. Ahora bien, ¿qué dice Únete? Bueno, aquí Únete ha callado. Oyendo precisamente para poder contestar, uniendo los tiempos, ¿no? Los tiempos de la cuarta y el sindicalismo bolivariano. Evidentemente nosotros nacemos haciendo una contraposición a esa violencia y a ese desmembramiento que había en el movimiento sindical en lo que se ha determinado la Cuarta República. Mas, sin embargo, abrazamos una gran esperanza de lo que era la autonomía sindical, de lo que era el control obrero, y bueno, esa sigue siendo nuestra bandera. Banderas que cada día se nos hicieron más distantes, y por eso precisamente con lo que estabas hablando, esa mutación que hizo el movimiento específicamente más grave en la construcción, y que nos dimos cuenta a tiempo. Bueno. Afortunado o desafortunadamente, nuestros dirigentes sindicales de la construcción fueron desaparecidos. Richard Gallardo en el estado Aragua, y básicamente queda muy poco del movimiento de la construcción precisamente en el seno de la Unión Nacional de Trabajadores, porque evidentemente no hacemos ese tipo de prácticas. Que si en el pasado hablábamos de cabilleros, que fuimos atacados muchas veces, Pablo y yo hemos compartido de diferentes trincheras, hemos compartido un espacio en el movimiento de la salud, y sin embargo fuimos en el pasado también atacados por esos movimientos que antes lo llamaban los cabilleros, y que eran asaltados algunos espacios. Hoy nos asaltan con cuerpo represivo y con armas del más alto calibre. Edgar, entonces, aquí, discúlpame que te interrumpa un momento, pero es que tenemos que ir a la parte represiva nuestra, que tenemos que ir a máster, si no, no tenemos vía. Está bien. Crónica Urbana. Éxitos de la gente y organización social en El Radar de los Barrios, por RCR. A continuación, titulares. Daniel Aguilar, presidente de Fedecámaras Táchira, aseguró que la presencia del ejército y de aviones militares sobrevolando la capital de esa entidad no frenará las protestas generadas por el descontento popular.
Todo el Táchira se convirtió en un eterno cacerolazo. ¿Por qué? Porque el tachirense no se deja intimidar. El tachirense es una persona...